Es un enorme placer nuevamente estar en la intimidad de sus hogares para platicar con el pastor Hernando Mejía en el programa Joyas Eternas del Ministerio Ven Señor Jesús. En realidad muchas preguntas hay con respecto a Jesús y por sobre todas las cosas uno se pregunta, bueno, ¿quién en realidad es Jesús? ¿Cuál es su origen? ¿Es divino? ¿Es una criatura? ¿Es un querubín? ¿Es un ángel? ¿Quién es Jesús? Ah, caray. Bueno, Jesús, Rigo, Jesús es Dios. Vamos a decirlo así. Todas las criaturas, todo lo creado, salió de la nada, de lo que no existía. Ajá. De un proyecto de Dios, de un Dios sabio, de un arquitecto. Pero cuando Jesús habló, Jesús no dijo yo vine de la nada. Jesús dijo con claridad, yo salí de Dios y a Dios regreso. Juan, el Evangelio de Juan es muy claro, salí de Dios. Usted no puede decir que salió de Dios. Yo no puedo decir que salí de Dios. Ningún ángel salió de Dios. Todos salimos de alguna manera de lo inexistente, de lo que no existía. Pero Jesús, o sea, el Verbo, sale de lo que ya preexistía, que es la esencia divina. Entonces, lo que hace la esencia divina es que se deriva. Y en esa derivación, algo que sale de él, que es su naturaleza, sí puede tomar diferentes formas. Le puede poner el estuche de un ángel, y por eso muchas veces vieron en el Antiguo Testamento al Verbo en forma de ángel. Bueno, lo vieron en forma de roca. Primera de Corintios capítulo 10 dice que la roca que seguía a Israel, porque era una roca viviente. No sé si se recuerda que estaban en el desierto Exacto. No hay agua. Y caminaron 40 años en el desierto. ¿Cómo hicieron para abastecerse del vital líquido del agua? Muy sencillo. Lo que Dios hizo es que les colocó una roca. Había una roca extraña por ahí. Entonces viene Dios y le dice, golpea la roca. Y cuando golpea la roca, fluye agua. Entonces, en esa oportunidad, todos tuvieron agua. Y lo más interesante es que un salmo dice que el agua no era insabora, sino que era agua que sabía a miel. Entonces ellos tienen un líquido sabroso, delicioso, que es el agua que sale de la roca. Bueno, cuando ya la nube se va y ellos tienen que abandonar la roca, la sorpresa es de que la roca camina con ellos. Uh-huh. Y durante los 40 años de toda la travesía que tuvieron los israelitas rodeando el desierto, durante los 40 años la roca los estaba siguiendo. Entonces el apóstol Pablo en Corintios 10 dice que esa roca que seguía a los israelitas y que era una roca viviente, que daba un agua dulce y que era inteligente para seguir la nube y seguir donde estaba el pueblo, esa roca era nada más y nada menos que Jesucristo, solamente que en la forma de una roca, pero él no es un mineral, tomó esa forma. Cuando se manifiesta como ángel, que voy a poner un ejemplo, le pregunta, mira, ¿y tú quién eres? Y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Ese fue el nombre con el que él se presentó en el Antiguo Testamento a un siervo de Dios. Yo me llamo admirable. Y luego Isaías dice que el nombre del Verbo, el nombre del Mesías, del nombre, es admirable. Uh-huh. Entonces alguien dirá, entonces es un ángel. Momentito, ni es un mineral, ni es un ángel. Es el Verbo Dios que toma el vaso de acuerdo a cómo se va a manifestar, que se le da la gana porque él es soberano. Y cuando viene como hombre, viene como Jesús, como el hijo del carpintero, viene como hijo de Adán con sangre roja, con hueso humano, una estructura humana, pero momentito, no es un hombre, no es un profeta, no es un apóstol, un maestro, nada más. Es la divinidad tomando forma de hombre. No sé si me explico. Sí, claro. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios mismo. Juan capítulo 1 nos lo dice de esta manera. En el principio, o sea, cuando comenzó a computarse el tiempo, imagínense cuánto tiempo, vamos al tiempo, estirémoslo para atrás. Millones de millones de millones de millones de millones de millones, infinito tiempo. Pero hubo un momento en que hubo un principio. Cuando hubo un principio, ella era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. O sea, estaba desprendido de Dios ya. Pero el Verbo, para aclararle a todos, el Verbo es Dios. O sea, Jesucristo es Dios.
Y cuando quiso manifestarse como hombre, lo hizo. Pero adentro de ese estuche humano estaba la plenitud de la divinidad. Jesús, al escucharlo, por ejemplo, de que Jesús nace de Dios y es Dios, cuando lo tienta el diablo, ¿pudo Jesús fallarle a Dios? Desde luego que sí, porque el diablo no probó a Dios, probó una humanidad. Cuando el Señor cuando Dios se mete, se encarna, porque hay que decir que en María se encarnó. Ahí no nació, por amor de Dios, ahí no es el inicio del verbo. Por eso cuando la gente dice que María es madre de Dios, comete la herejía más grande. Dios no tiene mamá. Si Dios tuviera mamá, tuviera a quien sujetarse. Entonces ya María sería más grande que Dios, porque una madre tiene la hegemonía sobre el hijo. Decir que María es la madre de Dios es la herejía más grande y la blasfemia más grande contra Dios. Dios no tiene mamá. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se encarnó, el verbo se hizo carne. Y lo que María hace es volverse la tutora, la madre de la carne, pero no de Dios. Dios es preexistente. Es más, Dios creó a María. No sé si me explico. Sí. ¿Quién creó el espíritu de María, el alma de María? Dios. ¿Quién formó el cuerpo de María? Dios. Entonces, María tiene Dios, no Dios tiene madre. No sé si me explico. Bueno. Sí, a lo que voy, pastor, es lo siguiente. Porque al haber salido precisamente del mismo verbo, o sea, del mismo Dios, es parte de Dios. Por ejemplo, si a usted le quitan un dedo y su dedo está allá, es Hernando Mejía, es el pastor. Entonces lo que yo me pregunto muchas veces es, el diablo está tocando al Dios mismo. No, Entonces Dios no puede decir, no voy a fallar. ¿Sabe por qué? mismo, Porque la Biblia ¿o no? es muy clara en decir que Dios no puede ser tentado porque todo lo que Dios haga es bueno. Ah, bueno. Todo lo que Dios haga es bueno. Entonces, sería imposible decir que Dios va a cometer alguna acción mala. Dios no hace nada malo. En Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, jamás van a tentar a Dios. Lo que tentaron fue la humanidad que Él tomó. La humanidad. Entonces, tientan la humanidad que tiene espíritu, tiene alma y cuerpo humano. ¿Y tiene las mismas necesidades del ser humano? Exactamente, las mismas. Y por lo mismo, puede ser tentado y puede fallar. Jesús pudo haber pecado. Vamos a ver de esta manera. ¿Qué pasa si viene Jesús y tenía mucha hambre? Tenía 40 días de no comer. Y el diablo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no convierte las piedras en pan? Realmente, convertir una piedra en pan no hubiera sido pecado. Jesús multiplicó de un pan 5,000, pues eso no es un problema. El problema está quién le dio la orden. Eso es algo muy interesante que tenemos que entender los cristianos. Hay acciones que no son malas, pero si la orden viene de las tinieblas, no las hagamos. No sé si me explico. Correcto. Pues hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos, pero no es el tema. Entonces viene Jesús, Él pudo haber convertido las piedras en pan y comérselas. En ese momento, peca. ¿Pero qué peca? Dios no peca. Pecaría la naturaleza humana. Esa naturaleza humana o Dios la desintegra o la condena y se convierte en una potestad. Y desde luego la esencia divina se retira. Porque en Dios no hay comunión con tinieblas. Entonces, en el momento en que falla, se retira la divinidad y le repito, o destruyen esa entidad o la mandan al lago de fuego de una cárcel eterna o sencillamente la convierte en una potestad. ¿Qué hubiese pasado para el mundo si Jesús falla? Bueno, lo que hubiera pasado hubiera sido, bueno, es que la verdad que estamos especulando, pero se puede especular, yo no tengo un problema con especular. Lo que hubiera pasado es que Dios hubiera tenido que perdonar a todos en un acto de justicia. ¿Por qué quería el diablo que Jesús pecara? Muy fácil. Tu abanderado reprobó el examen. Exacto. Es como con un catedrático. Mire, un catedrático, si su abanderado le ganó el examen con 100, todos los demás que pierdan no tienen excusa porque hubo un 100. Sí. ¿Me explico? Pero si el abanderado le reprueba el examen al maestro, el maestro se rasga la cabeza y dice, ¿saben qué? Voy a repetir el examen a todos. O los voy a perdonar a todos. Porque si mi abanderado me perdió el examen, luego entonces, pues ustedes tienen toda la excusa de decirme, usted es un mal maestro, si falló el abanderado, perdónenos a todos o denos otra oportunidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera fallado? Muy claro, viene el diablo y todas las potestades, Apolión, Leviatán, todos los rebeldes, la Babilonia,
mira, Señor, tu abanderado falló. Lo que tú estás pidiendo es imposible de cumplir. Pero viene el abanderado por 33 años y medio, vamos a revisarlo. Todo bien, santidad. Fue tentado en todo, dice la Escritura, en todo, y todo es todo. O sea que a él le vinieron tentaciones de toda la naturaleza de una criatura. Y fue aprobado. Levanta de la silla al Padre, porque Jesús, oiga esto, cumplió los mandamientos de Dios Padre 30 años sin Espíritu Santo. Cuando cumple 30 años, lo ungen en el bautismo de agua, el Espíritu Santo cae sobre él. Y ahí sí que las tinieblas tenían todo para perder. Porque si 30 años sin Espíritu Santo venció el pecado y vivió en santidad, ¿qué será ahora que el Espíritu Santo está sobre él? Y así fue. Los 33 años y medio que vivió el Señor en la tierra, en todo fue aprobado, en todo. Entonces sacó 100. Y si una persona saca 100, entonces ¿saben qué, señores? Ustedes están reprobados, porque hay un 100. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Pero si ustedes creen en mi Hijo Jesucristo, aunque todos hayan reprobado, se llamen ángeles, serafines, querubines, hombres, los voy a perdonar si ustedes le dan la honra a mi Hijo. El que le dé la honra a mi Hijo, el que lo adore, el que lo reciba como Señor y Salvador, y reconozca su santidad y su gloria, su divinidad y su potencia, yo lo salvo. ¿Habrá algún pecado que no perdone Dios? Todos los perdona cuando hay arrepentimiento. La Biblia es muy clara: un corazón contrito y humillado jamás, y ese jamás es absoluto, jamás desprecia Dios. Un corazón que se humilla, Señor, hice lo más grave. ¿Qué pudo haber sido lo más grave? Oiga esto, lo más grave, matar a Jesús. Sí. ¿Sí o no? Mire, por ahí gente muy poética dice, usted está crucificado al Señor con su acción. Eso no es cierto. Jesús murió una sola vez y no está volviendo a ser crucificado. Cuando yo cometo un error, no le estoy crucificando, le estoy poniendo un clavo. Con mucha gente, mire, usted pone esta acción, usted le puso un clavo más al Señor Jesús. Esa es una falsedad poética ridícula. Jesús, dice Pedro, y así es, una vez fue sacrificado por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro capítulo 3. A Jesús no le están crucificando todos los días. Mire, con esos malos pensamientos le está poniendo usted una corona de espinas al Señor. Esa es mentira. Una tuvo y se acabó, un solo sacrificio. Entonces, ahora, digámoslo por lo que usted me estaba mencionando, ¿no? Que si hay algún pecado que Dios no perdona. Bueno, entonces, ¿cuál sería el pecado más grande? Tomar a Jesús, golpearlo, clavarlo en una cruz y levantarlo y burlarme de él y escupirlo. Eso era lo más grave, Rigo. ¿Qué otra cosa más grave puede haber contra esa blasfemia impresionante que hubo? Y Pedro se paró porque tenía toda la multitud de esos que habían crucificado a Jesús. Ahí los tenía. Y entonces Jesús les empieza a predicar la palabra. El Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne. Dios quiere tocarlos. Pero dice Pedro, cuando los mira, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Es el primer mensaje de Pedro. Ustedes mataron al justo, al autor de la vida. Entonces dice que estos les cayó el 20, ¿qué hicimos? Entonces le preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo ahora limpiarnos de este pecado? Matamos a Dios, pues, o sea, no sé si usted ve la trascendencia, al abanderado de Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador lo matamos. ¿Lo entendieron? Entonces la respuesta de Pedro fue sencilla, arrepentidos y serán borrados vuestros pecados. Porque a él también lo perdonó Dios, porque lo había negado también. Entonces, pero Rigo, digamos entonces, ¿qué pecado? Vamos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz es un sinvergüenza, pena de muerte. Sí. ¿Qué hace? Solo reconocer a Jesús. Acuérdate de mí. Cuando regreses en tu reino, eres rey. Yo quiero ser el súbdito de tu reino. Yo quiero servirte, rey. Cuando vengas en tu reino, yo quiero ser uno de los que te sirva. Acuérdate de mí. Sálvame. Yeshua, que significa salvador de pecados, perdóname. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿qué le puedo decir con esto? Cualquier pecado, no importa el tamaño, forma, color, donde se haya desarrollado, contra quien se haya desarrollado, contra el mismo Dios, cuando hay arrepentimiento, para eso está la sangre de Jesucristo, Rigo.
La sangre de Jesucristo se derramó en la cruz del Calvario para el perdón de todos los pecados. No importa la trascendencia, no importa el tamaño, cualquier pecado puede ser perdonado cuando hay arrepentimiento. Pero aquel que ha blasfemado en contra de Dios, aquel que ha empezado una lucha y que niega la existencia de Dios y que lo trata mal y que lo denigra y tal manera. Incluso, Rigo, hubo muchos que cometimos ese error. Que en nuestra rebeldía juvenil tal vez cometimos el error de haber blasfemado. No hay un pecado que no perdone la sangre de Cristo. Aun cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, dijo Jesús, miren, el que blasfeme contra el Padre, se le perdona. El que blasfeme contra el Hijo, se le perdona. ¿Por qué? Porque le está pegando al estuche. Todavía hay un estuche. El estuche del Padre, el vaso del Hijo. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo, sin estuche. Es el Espíritu Santo que no tiene vaso. Entonces el que blasfeme, le están pegando directamente a la esencia. No le será perdonado ni en este, ni en el siglo venidero. ¿Qué es el siglo venidero? El milenio. El milenio es el siglo venidero que se le llama reino mesiánico. Quiere decir que después del reino mesiánico pueden ser indultados. Pero entonces sí hay algunos pecados que no perdonan. Ni en este ni en el otro siglo. Pero en el siglo eterno sí. No sé si me explico. Es que el siglo venidero no es el siglo eterno. El siglo venidero es el milenio. Lo que se conoce como reino mesiánico. Entonces los que entendemos la Biblia, entendemos que el Señor no estaba diciendo que es imperdonable eternamente, sino que en el siglo presente y el que viene, que es el milenio. Pero después del milenio, el siglo eterno, hay un juicio y un siglo eterno donde todo el que se arrepiente, la sangre de Cristo le alcanza. Rigo, yo le garantizo por la Escritura que todo pecado puede ser perdonado cuando hay arrepentimiento, porque el elemento ya está dado, la sangre de Cristo. Y no hay un pecado, no se ha fabricado ni se fabricará jamás un pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir y no pueda perdonar. Pero entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de que pecan contra el Espíritu Santo. Cuando blasfeman conscientemente, porque a veces son demonios dentro de las personas. Cuando hay una blasfemia consciente, el Señor Jesús dijo, ni en este ni en el venidero, pero va a haber un un juicio después del venidero, donde ahí puede ser indultado. Okay. Jesús vino por ti la historia, y en todos los lugares lo encuentra usted antes de Cristo, después de Cristo. Ya lo quieren quitar los historiadores. Ya quieren quitar esa situación. Pero este fue un ícono que él partió específicamente, ¿no? Mire, nadie puede dudar que cuando Jesús viene a la tierra, comienza un avivamiento diferente para los seres humanos. El Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Ahora no importa la nacionalidad, usted puede ver chinitos alabando a Dios. Usted puede ver de raza roja, amarilla, negra, lugares donde la gente está aprendiendo a alabar y adorar a Dios, porque es el último tiempo. Y es que hablemos que el último tiempo, Rigo, no solamente trae desgracias, terremotos, porque a veces se enfoca mucho la gente en eso, que vienen tsunamis, y sí es cierto, ¿cómo no? Pero eso no es lo más interesante para el cristiano de lo que viene, porque al final no lo vamos a vivir. Se supone que por eso va a venir el arrebatamiento. Lo más interesante del tiempo final es que viene un tiempo de mayor gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si algo tenemos que anunciar en este tiempo a la iglesia, es que nos preparemos para un avivamiento. Le voy a decir que en toda la historia bíblica han habido avivamientos, pero no todos aprovechan el avivamiento. ¿Por qué? Porque no están preparados. Mire, el Señor cuando descendió al Sinaí iba a ser un culto glorioso, iba a ser un culto extremadamente glorioso. Entonces Moisés le dijo al pueblo, prepárate porque va a bajar Jehová al Sinaí, al monte Sinaí. Prepárense. Pero el pueblo, ¿qué se preparó? Dice que no tocaron mujeres. Esa no es preparación. Dice que se lavaron sus cuerpos. Esa no es santificación. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo ahí? Lo exterior no es lo que santifica, es lo de adentro. Entonces bajó la gloria de Dios al Sinaí. Dice que el monte temblaba porque Dios había bajado. Y se oía su voz como que fueran relámpagos y truenos. Y dice que se oyó un shofar, un sonido de bocina. Y sabe, como el pueblo no estaba preparado, sabe que le dijeron a Moisés, se taparon los oídos y le dijeron que no nos hable Dios, que ya no hable Dios. Digo, ¿cómo? Por favor, explíqueme. Una nación que dice que no nos hable Dios, porque no soportamos el oír de su voz. ¿Qué quiere decir eso? Que no se prepararon. Bajó Dios a crear un avivamiento a la nación
pero la nación no estaba preparada para ese avivamiento. ¿Sabe quién sí se preparó? Josué. ¿Sabe quién sí se preparó? Moisés. Y los 70 varones se prepararon. Entonces Jehová le dijo a Moisés, está bien, yo no le voy a hablar a este pueblo si el pueblo está preparado. Eso sí, que nadie traspase este monte porque lo matan. Porque voy a tener comunión solo con el que se preparó. A ver, ven Moisés, sube. Que se venga Josué y que se vengan los 70 ancianos contigo. Y se fueron con él y ellos, dice que hasta comieron en el monte donde Dios estaba. Oyeron la voz de Dios y Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque estaban preparados. Era un avivamiento que Dios tenía para toda una nación, pero la nación no se preparó. Por eso solamente fue para un remanente. Lo mismo podemos hablar ahora. Viene un avivamiento del Espíritu poderoso. Lo estamos ya olfateando. Ya se está palpando el avivamiento. Pero mucha gente no está preparada. Entonces cuando uno le habla de la palabra revelada, dice, no, esta es mucha profundidad, no nos metamos a tanto, mejor solo hablemos del amor de Dios. ¿Para qué nos metemos a tanta profundidad? Esa gente no está preparada y no quiere oír la voz de Dios. Cuando viene un profeta así, dice Jehová, tú estás mal, en esto y esto y esto, y hay arrepentimiento. La gente no quiere oír esa palabra. La gente no quiere oír una palabra que la prepare. Pero si tú no recibes la palabra que te prepara, va a venir el avivamiento y no lo vas a percibir, no vas a meterte, va a parecer que es locura, van a parecer que eran borrachos. El avivamiento de Pentecostés era para todos los que estaban ahí, sí o no, era para toda carne, pero muchos cuando vieron el avivamiento dijeron, están borrachos, están locos, y se fueron, no lo aprovecharon. Lo que le estoy probando con la Biblia es que vienen los avivamientos de Dios y no todos lo aprovechan. Y ahorita que estamos anunciando que la venida del Señor viene y se acerca, lo que estamos anunciando es que viene un avivamiento grande, poderoso. Vamos a ver cosas gloriosas y lo más glorioso es que vamos a ver al Señor Jesucristo en la parucía. Pero mucha gente no va a ser participante de este avivamiento porque no se está preparando, no lee la Biblia, no ora, no se santifica, ni persevera. Llega un domingo cada 15 días a la iglesia y algunos que ni van. Porque los pastores son malos, son ladrones, que porque los hermanos todos son malos. No hay una iglesia buena para ellos. No hay ninguna iglesia que le demos la altura a su grande santidad y a su gran puritanismo. Entonces, por favor, el problema de la gente que no se está preparando para el avivamiento es que el avivamiento está y está creciendo, pero mucha gente no se va a percibir por no prepararse. ¿Cómo reconocemos la voz de Dios, pastor? Muy sencillo. Mire, la voz de Dios está en la Biblia. ¿Cómo reconocerla? Lo que te dice va a estar contenido en la Biblia. Número 2, lo que te va a mandar a hacer ya personalmente, que no está en la Biblia, son locuras. Voy a poner un ejemplo. Una vez me hicieron esa pregunta en México. Yo a veces soy muy escueto para contestar, a veces soy muy extenso. Entonces me preguntaron, hermano Nando, ¿cómo reconozco que Dios me está hablando? Entonces le dije, te va a mandar a hacer locuras porque Dios no gasta balas en zanates. Así le dije. Y otra pregunta. Pero esta respuesta, aunque parece muy escueta y muy simple, es muy profunda. Y mi oveja la recibió. Dijo, cuando Dios me habla, me va a mandar a hacer locuras. Entonces, ¿qué pasó? Tiene un sueño. Y en el sueño ve a la esposa de un magistrado en México. Y el Espíritu le habla y le dice, dile a la esposa del magistrado que tengo un regalo para ella. Entonces se despierta mi oveja, que es una licenciada con una maestría en Derecho de Amparo, que recibió esa maestría en la universidad donde el rector es el magistrado. Ella solo vio al rector pocas veces, no son cuatazos, no son pero ella reconoce cuando despierta y dice, bueno, dice, que es una locura que yo vaya a hablarle a la esposa del magistrado que no conozco, y del magistrado que no sé ni dónde vive. Y que tampoco somos cuatazos. Sí, pues. Como para llegar a su casa así, le mire, dice Dios que tiene un regalo para usted. Pero entonces en ese momento dijo, es una locura. Entonces se acordó, si es una locura, es Dios. Y se levantó, le dijo al esposo, que es un siervo de Dios, vámonos a ¿cómo se llama? A hablarle, para no ser muy largo el asunto. La señora magistrada tenía un cáncer terminal, ya falleció, pero alcanzó a llegar a nuestro retiro de Semana Santa. Y ahí recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y partió a la presencia del Señor, recibió el regalo. El regalo más hermoso que un ser humano puede recibir es a Jesucristo en su corazón. Y se fue de la tierra con Jesucristo. Pero vamos, a mi oveja estaba feliz. Se salvó. Fui el medio por el cual la persona conoció a Jesucristo y murió y está en la gloria eterna.
¿Pero por qué? Porque reconoce que cuando Dios habla, nos manda a hacer locuras. Dios no nos va a mandar a hacer cosas cuerdas, porque para eso está su palabra. Entonces, ¿cómo? Leamos la palabra y Dios nos está hablando. Y cuando ya nos hable personalmente a hacer cosas, nos va a mandar a hacer locuras. Pastor, ya para terminar, creo, sin temor a equivocarnos, que nosotros recibimos un llamado de Dios. Y muchas veces nosotros lo buscamos, tratamos la manera de encontrar a Dios. Hay dos cosas, creo que puede servir para otro programa. El hecho de Dios puede en determinado momento decir: yo quiero que Rigoberto López se salve, que se venga a la iglesia, o que Rigoberto López tome sus piecitos y vaya y busque a Dios. Existen las dos. Sería bueno para el próximo programa porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Existen los dos casos. Una donde Dios hasta puede forzar a una persona, y otra donde Dios espera el albedrío de la persona. Muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa Joyas Eternas del Ministerio Ven Señor Jesús. Le invitamos cordialmente para que siga con nosotros y que estos programas sean de bendición para su vida.